como siempre, con el gusto, placer en este programa de Retos Femeninos Camina con Meg, en el interés de traerles a ustedes información, personas verdaderamente valiosas que nos aporten, que nos vayan diciendo rutas que tomar en todo término, en la parte física, en la parte emocional, en la parte mental y sobre todo en la parte espiritual, que toda la salud está en un conjunto de todos estos elementos que a veces descuidamos y a veces nos creemos muy espirituales y tenemos el cuerpo sin voltearlo ni siquiera a ver. Y uno no puede crecer a nivel espiritual cuando el cuerpo está, la verdad, está enfermo. La pregunta para ti hoy, ¿tomas suficiente agua? ¿Sí o no? ¿Sabes de qué manera la forma del el agua influye en tu salud? ¿Qué quiere decir y para qué nos sirve la hidroterapia? ¿Y qué es la regulación térmica? ¿Cómo te suenan estas preguntas? Porque a mí me parece un tema muy interesante, muy de hoy, y pues, ¿quién cree? Tengo hoy a mi amigo y al doctor preferido, al médico preferido de este programa, que es Nacho Maldonado, que ha colaborado ya en varios programas, nos ha hablado de nutrición, nos ha hablado de la medicina alternativa, nos ha hablado en tiempos de COVID, nos habló de cómo mejorar, o sea, siempre nos trae y seguimos una ruta porque todo lo que él maneja nos va diciendo podemos anticiparnos. ¿Para qué? Para sentirnos mejor. Para ti, si no has visto el programa en otras ocasiones, déjame decirte quién es Nacho. Nacho es médico, naturópata, iridiólogo, ha incursionado hace más de 25 años en la investigación y la práctica de la medicina alternativa, especialmente la medicina herbolaria, con estudios avanzados en iridiología, naturopatía, medicina tradicional china, herbolaria, hipnosis y nutrición clínica. En paralelo a su práctica médica, Nacho desarrolló un catálogo de complementos ortomoleculares y herbolarios que receten su terapéutica y que son recomendados y recetados por otros médicos y terapeutas. Es fundador de la planta médica clínica que dirige y donde lleva su práctica privada. Nacho da cursos y consultas en México y algunas ciudades de Estados Unidos y tiene esta pasión por la música, toca el saxofón divino, ama el deporte, siempre se está moviendo, siempre está haciendo cosas y sobre todo le fascina estar en familia y compartir con su familia. Y mi querido Nacho, te doy la bienvenida, como siempre, al programa, porque es un gozo, la verdad es un gozo tenerte aquí y ahora, porque siempre nos sumas, siempre nos dices qué hacer y para dónde vamos. Bienvenido. Muchas gracias, Meg. Qué bonita introducción. Me siento muy halagado y muy encantado de estar de nuevo contigo por aquí en tu programa. A tus órdenes. ¿Por qué escogiste? Porque yo te pregunté, a ver, dime un tema que tratamos. ¿Por qué escogiste hidratación, el regulación térmica? ¿Por qué escoges en este momento este tema del programa? Mira, creo que tiene que ver con dos cosas. Un poco mi formación dentro de la medicina natural estuvo enfocada en 4 años de estudio de la medicina tradicional china y después un poco de Ayurveda también. Y siempre hay como algunas posturas que encontramos, algunas claves que encontramos que se repiten en las distintas medicinas tradicionales, que tienen que ver con el exceso, la deficiencia, con los 4 elementos, la consagración y la comunión de los elementos. Y bueno, ahí está de repente el equilibrio entre el agua y el fuego, ¿no? Un poco eso y poniéndolo un poco en contexto de este año que ya va volando y estamos llegando a la mitad. En este mes empieza el verano y bueno, yo creo que mayo y junio los meses más calientes en donde de repente explota el fuego y añoramos y pedimos por la lluvia, por el agua. Entonces es un poco como la importancia del agua y cuando me metí un poco a ver como de qué podíamos hablar, pues se abren siempre los embudos, se abren siempre los temas y creo que es un tema interesante y que va a aportar mucho a la gente que nos está oyendo. ¿Qué pasa cuando se nos olvida tomar agua? Porque la verdad que si tú no tienes cerca, como siempre, el vaso de agua, la botella de agua, o sea, igual, Sí. no mides que sí estás tomando agua porque se te olvida. Uh-huh. ¿Cuánta es el agua? Porque también
en esto del agua se puso de moda, que si le pones bicarbonato, que si tiene que tener minerales, que si te... O sea, a ver, ¿cuánta agua es lo sano en un cuerpo para que se mantenga, yo digo saludable y joven, porque el agua también involucra todos los sistemas? ¿Cuánto es el agua que debemos tomar diaria? Yo creo que esa pregunta tiene una respuesta obligada que es depende para quién, ¿no? Depende para qué biotipo y depende para qué momento y depende para qué cantidad de ejercicio hace esta gente, qué tanto estancamiento, si es una persona nómada que se está moviendo por aquí y por allá, una persona más bien sedentaria, con una postura frente a la computadora y eso, ¿no? Hay una, una razón más para pensar en todo esto que es la voracidad comerciogénica que tiene que ver con que de repente se marcaron los 2 litros de agua, ¿no? Y eso nos tocó a ti y a mí, Sí, fue hace no claro, muchos años, ¿no? Que de repente tienes que tomar, y justo apareció la venta del agua, ¿no? Porque claro. antes el agua la tomabas de la llave, De la ¿no? llave, Y claro. la tomabas un poco en función de, pues, la cantidad de sed que tuvieras, ¿no? Entonces, curiosamente, en el momento en el que te dicen que tienes que tomar entre 2 y 3 litros de agua, aparecen las botellas de 1 litro y de 1,5 litros, eh, y, y de repente nos damos cuenta de que estamos tomando más agua, pero no se nos está quitando la sed, ¿no? Entonces, esto viene un poco al tema este que decías del bicarbonato, de las sales minerales y todo esto. ¿Qué tipo de agua estás tomando? Yo consideraría que, no sé si puedo dar alguna marca, pero Bonafont, por ejemplo, Ciel o ese tipo de marcas que digamos que marcaron una pauta en el comercio del agua, eh, es muy buen agua como para lavar el coche, porque como no tiene nada de minerales, no lo raya, ¿no? Ese está perfecto para limpiar parabrisas, para limpiar vidrios. Si te cansaste del vinagre de manzana, pues puedes limpiar con eso porque no rayas, porque es agua absolutamente inerte, es un agua que no tiene minerales, ¿no? Las sales minerales cumplen una función fundamental en el nivel de hidratación y en que conserves la hidratación, ¿no? Entonces, por eso que yo recomiendo tomar agua. 2 litros suena bien, depende para quién, 1,5 litros, 2 litros, pero activar el agua, ¿no? Y para activar el agua, pues sal de mar, ¿no? La sal que venden Ajá. en piedritas, sal de mar, bicarbonato de sodio. Hay gente que le gusta llevar esto a un suero y le ponen un poquito de miel y un poquito de limón, pero básicamente si hablamos de minerales y toman ese tipo de agua, agua que no pesa, es muy curioso, Mac, pero yo uso agua, soy un poco clavado con el tema y uso agua de un manantial que hay en Tepoztlán, ¿no? Ajá. Viví muchos años allá y me la traigo para acá y todo. Hay otras formas de conseguir agua de pozo profundo o de manantiales. Si tú cargas un garrafón de estos de 20 litros y cargas un garrafón de Bonafont, pues te das cuenta de que no tiene nada que ver, ¿no? Que por lo menos hay 1 kilo más ahí en el de las aguas que tienen minerales, ¿no? Un poco la contrapropuesta o la forma de defenderse de estas compañías es hablar de los metales pesados, ¿no? Entonces, nos meteríamos en un mundo muy complejo que tiene que ver con todo el mineralograma, ¿no? Pero, hay que tener cuidado de dónde la tomamos, ¿no? Pero no tener cuidado, o sea, digamos que la postura no debería ser, yo tomo agua sin minerales porque no quiero tomar plomo, ¿no? Pues elige agua que no tenga plomo, ¿no? Ajá, claro, Yo, claro, yo, yo tomo agua que no pesa nada, es agua ligera y puedo tomarme 8 litros, claro. eh, pero no tomo mercurio. No, pues toma agua que tenga minerales o mineralízala, pero que no tenga mercurio, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que dice, a mí no me importa? Yo la verdad es que si hay que tomar 8 de Bonafont o de estas marcas de agua ligera, ¿no? Me tomo los 8 litros, ¿no? Que equivalen a tomarme 2 litros de un agua preparada, como que la que acabamos de plantear. Pues hay un desgaste a nivel de los riñones y eso es muy importante que lo consideremos, ¿no? Recordemos que lo primero que se gesta en el embrión son los riñones. En los riñones está la base de la energía esencial, de la energía ancestral, está el depósito, el genoma que hicieron tu padre y tu madre, y es lo primero que se gesta y lo que no podemos en cierto momento de la vida, a partir de los 40 años, regenerar con tanta facilidad. Podemos de Ujú. repente apagar un fuego en los riñones, ¿no? Ajá. Podemos de repente apagar un fuego en la vejiga, un caso de cistitis, por ejemplo, pero hay que cuidar mucho la energía del riñón porque la vamos perdiendo. Como en otros programas hemos visto, los órganos del cuerpo tienen una ventana de expresión en los sentidos, ¿no? O sea, el hígado está vinculado con la vista, por ejemplo, ¿no? El corazón está vinculado con el sabor. Los riñones están
dominando la ventana de expresión que tiene que ver con el oído. Y es por eso que los viejos, que la gente de tercera edad va perdiendo el oído, vamos perdiendo el riñón. Y ahí lo podemos ver en una tabla estadística de cómo están tus riñones. Pues los traigo al 70%, no estás mal, tienes 70 años, ¿no? Ajá. Pero hay gente que de repente trae los riñones al 40% o ya perdió la fuerza y la energía de un riñón y le queda nada más uno. Y ese es un problema de salud pública delicadísimo en México. Te diría que el tema de deficiencias de riñón va a ser un problema de salud pública totalmente equiparable a la diabetes, por ejemplo, Porque ¿no? además siento que como nos venden esta parte que el agua, a la gente a mí yo tomo mucha agua y me dicen, es que no sabían nada. ¿Y por qué tienen que saber? ¿No? Entonces, Claro. la población, la mayoría de la población toma mucho refresco, que es Sí. en vez de agua. Y también, y te quería hacer esta pregunta, ¿qué le pasa al cerebro cuando no toma suficiente agua? Porque a los viejitos se les olvida tomar agua. Como que si no les acercas el vaso, yo lo viví con mi mamá, y toma traguitos, no mami, más, no ya. Si no les acercas el agua, no la toman. ¿Qué le pasa al cerebro por falta de agua? Básicamente lo que sucede en el cerebro es que hay una inhibición de glucosa y puedes llegar a estados alterados de conciencia, puedes llegar de repente a un cierto tipo de demencia, pero también tiene que ver con un tema de oxidación celular, ¿no? Si no tomamos agua, estamos entrando más fácilmente en un tema de oxidación. O sea, aparte de los antioxidantes, tienen que ser con hidratación de buena agua, ¿no? Ahora, el tema de la tercera edad es importante porque ellos vienen de esa generación donde tú tomabas el agua De la llave. tengo sed, tomo agua, pero tomabas otra agua. Si tú Sí. tomas agua de la llave, por ejemplo, puedes de repente pensar, bueno, pero tiene cloro, ¿no? O en algunos casos tiene flúor y podríamos hablar un programa entero de ese par de minerales. Sin embargo, es un agua cargada en minerales. Podríamos limpiarla con unos buenos filtros y básicamente tomar agua de la llave y es un agua que va a quitarte la sed más que un litro de agua de la ligera de la que estábamos viendo. Entonces, de repente el planteamiento no es tan fácil, o sea, cambiar ciertas pautas a cierta edad para cierta cultura, no es tan fácil, ¿no? O sea, si tú tienes que tomarte 2 litros de agua, ¿cómo por qué, no? O sea, Oh, siempre me la tomé cuando ajá. tenía sed, pero entonces el truco es que antes tomaban un agua que sí les quitaba la sed, tomaban menos agua. Claro, claro. A ver, quiero preguntarte, ¿cuál es el beneficio del agua de mar? De Bueno, consumir agua de mar. es toda una tendencia y es una de las modas sanas que me gusta mucho poder participar en ella. Hay un espejo entre el aspecto mineral del cuerpo humano y de los océanos, de los 7 mares, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la misma solución de la misma fórmula en la misma cantidad en proporción al peso, lo encontramos en el agua que en el cuerpo humano, ¿no? Ajá. Entonces podríamos pensar que es fascinante de entrada, ¿no? Porque soy, pues, qué maravilla, ¿no? ¿Qué tendría que ver? Pues de ahí venimos, ¿no? Pero Ujú. bueno, yo creo que si tú tomas agua de mar, tienes la ventaja de que estás mineralizando con un multimineral inteligente en el que vas a tomar todos los minerales y vas a eliminar los que no necesitas. Pero en lugar de tomar en todo caso magnesio, zinc, picolinato de cromo, potasio, pues tomas una fórmula multimineral. O sea que para hidratar es lo mejor que podemos hacer y para regular el pH también. O sea, el agua de mar podrías ponerle un poco de agua de mar a tu botella de agua. Exacto. Y lo harías muy Y- bien. No tienes agua de mar, no tienes aquamar, un poquito de sal de mar. Y ok, ahí hay una concentración. Eso es lo más barato y lo más sencillo. Una claro. pizca, ¿sí? Lo que agarras con estos 2 dedos en tu botella o en tu termo. Yo aquí tengo un poco, aunque el agua Ajá. esta sí es mineral, es un agua más pesada. Si no tengo buena agua, le pongo un poquito de sal de mar. Y ahí nos metemos en otro tema que yo creo que fue mal interpretado porque fue mal ejecutado como campaña, ¿no? Ajá. Que es el tema de Mm. quitar todos los aleros de los Sí, restaurantes sí, en México, ¿no? sí, O sí, sea, te claro, dicen, claro, va a querer claro. un refresco para la niña, pero no tiene sal para Sal. ponerle a tu guacamole, Ajá, es ¿no? correcto. Sí, sí. Y entonces tenemos que pensar en que tiene que ver con el proceso, que tiene que ver con el refinamiento, ¿no? O sea, si Mm, está mal la sal refinada, que es la que te puede elevar la presión arterial, pues pon sal entera, que no es claro. necesariamente la rosada del Himalaya, ahorita hablamos Sí, de ella si quieres, sí, pero sí, sí. es como si no quieres un azúcar que tenga un índice glicémico tan alto, pues pon un poco de azúcar de mascabado o de piloncillo molido, ¿no?
Y eso pasa con las harinas, pasa con la sal, pasa con el azúcar, pasa con los aceites. El proceso de refinamiento, ¿no? Que básicamente tiene una postura, o sea, es ejecutado pensando en que dure más tiempo, en que sea más fácil de ejecutar, en que lo puedas llevar de mejor fácil, de forma más sencilla. Por ejemplo, los aceites que no son refinados pueden de repente ranciarse más Ajá, rápido, ¿no? ajá, claro. Entonces, por eso utilizan de repente los aceites parcialmente hidrogenados para toda la bollería de marinela, esas porquerías. ¿Por qué? Pues porque el gansito está paradito divino en Zacatecas, 50 grados, y no se derrite y no le pasa nada en la bolsita, ¿no? Está Las ¿sabes qué, donas Ernesto? siguen frescas. Tía Rosa está feliz en el anaquel y jala, ¿no? Entonces, lo mismo pasa un poco con todos los procesos de refinamiento y particularmente con la sal. Entonces, si tú pones una sal gruesa en el restaurante, pues, básicamente lo tenemos logrado, ¿no? O sea, Ajá. yo creo que tiene que ver con eso. Además te ven raro que digas, ¿me puede traer sal? O sea, es Sí, como si pones en duda al chef si sabe cocinar o no. Es la sensación que a mí me da. Pedirle sal es como claro, un insulto al chef. No sé, claro. parece que es como, a Sí, el ver, paladar el paladar es un universo y es tan complejo, ¿no? O sea, claro, claro. En evidentemente, hablando del chef y de la cocina y todo, una persona que requiere mucha sal, pues tiene que checar que esto es un aumentador del sabor, ¿no? claro, Que de repente, así como cuando hay le pones distintos chile a aumentadores todo. de sabor, el monocromato, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, son sabroseadores, le ponen, por ejemplo, ¿no? Pues Ajá, para ajá. darle sabor, ¿no? O el Sí, Nor sí, Suiza y eso, ¿no? La sal, o sea, si tú le pones mucha sal, pues hay que checar que estás claro. perdiendo un poco el sentido del gusto, ¿no? Y hay que checar el corazón y los riñones, A mí me pero encanta porque siempre la correspondencia, ¿no? Porque no es afuera, no es afuera, es qué está pasando con tu cuerpo, qué está pasando, de qué te habla tu cuerpo si lo escuchas, que eso es lo que perdemos mucho de vista hasta que ya nos tira y tenemos que acabar en un hospital o en una consulta muy, muy en emergencia. ujú, El agua fundamental ayuda en todo término, nos hidrata, lo cual es fenomenal, pero hablas de la hidroterapia y ese es otro tema que siento que es bien importante porque la gente no entiende qué es. Porque yo, cuando me dijiste hidroterapia, fisioterapia, agua, muevo cuerpo y es ajá, una excelente manera. sí, ¿Cómo hacer o cómo trabaja la hidroterapia? ok. ¿Por qué trabaja la hidroterapia? Mira, la hidroterapia existe antes de Wim Hof de entrada, ¿no? Porque ahora está Sí, de gracias. moda. El Sí, tema, gracias. el tema de meterse El en la casa congelador. del chavo del Ocho con hielos, ¿no? En el baúl, en el tinaco. Eh, Hay una historia muy bonita de un personaje que se llama Johann Sebastian Kneipp, que es como de principios del siglo XIX, un alemán, que era un monje, que estaba desahuciado a los 22 años con una tuberculosis fulminante y el tipo ya estaba en sus meditaciones despidiéndose, ¿no? Entonces, cuenta la historia que él estaba en diciembre, un diciembre en una zona norte de Alemania, en donde los lagos se convertían en pistas de patinaje y esto, y él de repente iba caminando y pues ya lamentando y despidiéndose, y de repente se abre el lago y él cae en el agua helada, ¿no? Y esa persona con tuberculosis, ¿no? Entonces, bueno, en lo que van por él, porque estaban como en este walking meditation, y de Sí, repente, pues en claro, lo que llegaron, pues el tipo estuvo dentro del agua 3, 4 minutos, lo sacan, y obviamente el recurso es frío, calor, vamos a claro, calentarlo. Entonces lo calientan, y él tiene como un mensaje, dice, vuélveme a meter al agua, ¿no? Entonces lo vuelven a meter al agua porque ya estaba desahuciado y su palabra era claro. la ley, ¿no? Y hicieron este mecanismo que es justamente de lo que hablábamos, que es la regulación térmica, en el que enfrías el cuerpo y lo calientas y lo enfrías. Y Kneipp es el precursor dentro de la medicina natural de la hidroterapia. Murió a los 93 años Wow, y se curó por completo de esto y empezó a establecer esto de forma muy ruda, pero de forma más sencilla, de repente caminar descalzo sobre los ríos fríos, por ejemplo, que es una muy buena práctica, o caminar descalzo en la mañana en el pasto después del rocío, ¿no? Todo eso se lo debemos a él. Y eso es básicamente la hidroterapia. La hidroterapia la puedes entender desde distintos ángulos. El hecho, por ejemplo, para un tratamiento a nivel neurológico, por unas neuropatías o neurastesias, puedes utilizar el agua
y ir echando el agua como para renovar un poco la sensibilidad en el brazo, ¿no? Y puede ser agua caliente o puede ser agua fría. No hay que meter todo el cuerpo como lo hizo Knight. Ajá. Puedes meter, por ejemplo, sentarte, un baño de asiento. El baño de asiento funciona súper bien, ¿no? Se nos ha olvidado Porque, eso, ¿no? sí, bueno, yo lo recomiendo mucho en el consultorio. El último paciente fue ayer, que venía con una medicación totalmente exagerada para un tema de próstata, con un antígeno un poquito alto y un poco de inflamación, que es normal porque a todos los hombres le crece la próstata. Y le mandé esto y yo creo que funciona muy bien. Baño de asiento, por medio del ano tenemos una forma de regular la térmica del cuerpo, ¿no? Ah, wow. Entonces, Ajá. tanto a nivel genital, ¿no? Si hay un caso, por ejemplo, de frigidez o de impotencia, o de N problema gástrico, ¿no? Puede ser estreñimiento, puede ser gastritis, puede ser colitis, puede ser, no sé, distensión, inflamación, baños de asiento. Y los baños de ¿Frío? asiento con un poco de hielos, una palangana y te sientas ahí. Ajá. Y entonces te reactiva, te Te genera... reactiva y te da. Lo que pasa ahí es lo siguiente. O sea, el cuerpo siempre tiende al equilibrio. ¿Estamos de Ajá. acuerdo? El Sí, cuerpo es perfecto. sí, Los problemas graves empiezan en medicina cuando tratamos de decir, no, es por acá, no es claro. así, ¿no? Y bueno, hay muchas veces que es necesario porque si tú de repente ya estás con el cuerpo en un estado de caos o realmente muy alarmante, pues benditos los hospitales y la ciencia y Claro. los avances, etcétera. Pero para cosas que podemos trabajar dentro de lo preventivo, el cuerpo siempre regula, ¿no? Es como los animalitos, ¿no? El Ajá. animalito se empacha y se laxa, se purga, Sí, pone un poco de sí, hierbas, claro. ¿no? Ajá. Entonces, con este principio, si de repente el cuerpo recibe una información muy fría, ¿sí? Lo que va a hacer es, en un principio, detiene la circulación, ¿no? O sea, si tú Ujú. metes, digamos que te sientas o pones la mano, para no hablar de dónde te vas a sentar, Ajá. en una palangana, ¿sí? Con agua con hielos, ¿sí? La circulación se detiene por completo, Ajá. ¿no? Porque hay una vasodilatación, ¿no? Sí, Una vasoconstricción, perdón. Luego sacas la mano y hay una vasodilatación y se promueve la circulación. Entonces, sirve para todo tipo de problemas circulatorios, pero sobre todo lo que hace es que promueve la circulación a ciertas áreas del cuerpo y la sangre es el santo recurso. Es la claro. que va a ayudar en todos los sentidos, en todos los sistemas. Entonces, la hidroterapia, pues es como por ahí. Por un lado, lo que hacía Knipe, que era lo que hace Wim Hof hoy en día, que es un poco rudo, yo creo, no es Yo para te, todos. yo te iba a preguntar eso, porque me Ajá. parece que yo tengo un tema con lo helado, porque ya me dio hipotermia en los Himalayas, entonces tengo un tema. Pero a Ujú. mí me parece que es demasiado fuerte como someter al cuerpo tan de golpe, ¿sabes? Y quedarte ahí. O sea, yo desconozco cómo es el proceso, nunca he estado ahí, pero Ujú. no es demasiado rudo. Sí, yo creo que volveríamos a la misma pregunta que obedece a la respuesta de depende para quién, no es para todos, ¿no? O sea, pues hay Ajá. que pensar que este hombre es un vikingo, ¿no? Sí, claro. De entrada, ¿no? Él es Sí. un vikingo, ¿no? Es como Nórdico. hablar de Ahí está. repente de una nueva terapéutica que me invento ahora de someterte a que te piquen los mosquitos para evitar enfermedades tropicales. Pues sí, pero no es lo mismo yo, que voy de Ajá. Coyoacán al Congo, a un Claro, habitante del Congo, ¿me entiendes? La claro. piel es así de gruesa, en fin. Entonces depende para quién sería la respuesta. Yo creo que en general hace bien, ¿no? Es rudo, pero hace bien. Y a mí me parece que lo que hay que hacer es ir acostumbrándose. Este programa no es sobre eso, no es sobre Wim Hof. Estamos No, hablando no. de los principios que en todo caso lo Sí, inspiraron a él, ¿no? sí, claro. Entonces, sí, la respuesta sería que yo creo que no es para todos y que es un poco rudo, si en efecto lo es. Hay gente a la que le ha venido muy bien, ¿no? Hay gente a la que realmente le cambia la forma de regular su térmica. Es gente que dice, yo tenía frío todo el tiempo y empecé Ya. con esa terapéutica, que puede ser Wim Hof o puede ser Knipe o puede ser baños de asiento, y el cuerpo se acostumbra a tener como un poco más de gimnasia a nivel térmico, ¿no? Ajá. Acuérdate que la glándula que regula, digamos que la temperatura es el hipotálamo, ¿no? Entonces trabajamos a nivel glandular con el hipotálamo, pero lo que estamos haciendo es un ejercicio a nivel circulatorio, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. yo el agua fría sí la recomiendo, siempre. Y si no quieren bañarse con agua fría, al final un poco, ¿no? Porque como Para que el cuerpo que responda, como que, no, te da como vida. La te verdad es da que vida, te da vida. te ayuda a Ajá. vitalizar. Entonces, si hablamos de un recurso clave para todas las patologías e incluso sin patologías para tener una larga vida y todo,
tiene que ver con refrescar y con limpiar la sangre. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿No? claro. Una buena alimentación te ayuda a limpiar la sangre, una mala alimentación, ¿no? Una desintoxicación, el objetivo último es limpiar la sangre. El agua fría te ayuda a limpiar la sangre, te ayuda a filtrar la sangre, te ayuda a hacerla un poco más fuerte. Y yo sé que tú, entre tus múltiples facetas, diriges temazcales. ¿Cuál Sí. es el beneficio de un temazcal? ¿A dónde te lleva un temazcal? Hijo, el temazcal es una herramienta muy bonita de la medicina tradicional mexicana, con ese nombre, pero que obedece a una vieja tradición de distintas culturas, ¿no? Porque está el baño turco, están los saunas nórdicos, como que distintas culturas se encontraron que entrando en este cuartito con una temperatura elevada, tenían una visión que podríamos entender como parte de una cosmovisión, como pasó en México, o Ajá. simplemente con un efecto térmico, como lo hacían los escandinavos y todas estas personas de los países muy fríos, ¿no? En México encontramos que el temazcal, bueno, de entrada había temazcales antes de los españoles, en el México prehispánico. Cuando Claro. llegó la conquista, hubo una gran cacería de brujas que incluyó a temazcaleras, parteras, hierberas, Todo, curanderas, claro. brujas y todo, ¿no? Entonces, con los temazcales en particular tenían algo, porque pues, decían, ¿por qué entran al temazcal sin ropa, cantan, salen hermosos y Y radiantes y de radiantes, claro. buenas, ¿no? Se empezaron a destruir los temazcales y empezaron a azotar a los personajes en las plazas públicas, cacería de Claro. brujas. Y después de muchísimos años en donde se mantuvo en clandestino el uso del temazcal por medio de las parteras, porque las parteras utilizaban el temazcal para dar a luz, porque es un Wow. lugar íntimo, oscuro, calentito, cuidado, contenido, etc. Este, Uno que llega a hacer esto afuera del temazcal, en el temazcal logras mucho más, logras elongar mucho más para el parto, pues todo eso era muy importante. Y hubimos algunos necios que empezamos con el rescate del temazcal y me considero entre ellos. En 1990 no había temazcales en la Ciudad de México, yo puse uno en el 92 porque empecé una investigación del 90 al 92. Por supuesto que había, y no estoy inventando el hilo negro, pero estaba como atenuado, eclipsado por Ajá. muchos años, ¿no? Ibas de repente a Catemaco y había un temazcal, en la ciudad no había, ¿no? Y un poco el rescate que yo hice fue decir, bueno, ya pasaron muchos años, ¿no? Y yo de entrada soy argentino, ¿no? Llevo 45 años viviendo acá, pero soy argentino. No voy a ponerme un taparrabos ni voy a jugar al tenis rojo porque no me va, ¿no? Claro, Pero lo claro, voy a hacer con todo el respeto claro. y voy a hacer una investigación para decantar lo que me toca a mí poder utilizar. Y encontré una herramienta terapéutica muy interesante porque tú sabes el poder del círculo, ¿no? De Claro, sentarnos en círculo y sí, el poder claro. del fuego, ¿no? Sentarnos alrededor del fuego, cómo abre el corazón, cómo permite de repente la introducción de uno mismo, cómo permite la reinterpretación también, ¿no? Cómo ahora me quiero presentar de esta forma, poner al centro las cosas, la gente en el grupo se siente identificada, en fin. Claro. Entonces, como terapéutica es muy interesante. Desde el punto de vista fisiológico, yo rescataría lo que te acabo de decir tal cual. Es una gran forma de reactivar los mecanismos de regulación térmica, ¿sí? Si hay una persona que tiene una tendencia a patología de frío, ¿no? Una persona con un problema de estancamiento pulmonar, con unas gripas muy recurrentes, le puede venir muy bien, por ejemplo, ¿no? Una persona con un problema articular, por ejemplo, ¿no? Artritis y todo tipo de problemas articular, también le puede venir muy bien. Y por otro lado, bueno, la parte fisioterapéutica es muy interesante porque yo no hago partos, obviamente, no soy partero, pero aprendí con una partera que es doña Leoba en la Sierra Norte de Puebla, en Cuetzalan. Entonces, pues masaje, ajustes, azotas el cuerpo con un ramo de plantas para Ajá. activar un poco, para meter el calor a canales más profundos, activas el circulatorio, activas el linfático, es muy interesante. Y desde el punto de vista de lo psicológico, pues es muy padre, se dan mucho los cantos, hay distintas dinámicas que se pueden hacer, ¿no? Y además es que en el temazcal se provoca, no solamente es un momento como íntimo con el grupo mismo, ¿no? Porque es como desde esta desnudez interior, o sea, te muestra. Sí. Pero como van sucediendo cosas contigo que también te conectan con el vientre materno, con emociones atoradas, que al final
Nacho, pues todo lo que nos va pasando en el cuerpo físico también tiene que ver con nuestras heridas emocionales y todo esto que no procesamos, que no articulamos, porque no necesito siempre ir a una terapia, pero sí de pronto estar en un lugar donde me siento bien cobijada y protegida para decirlo, para poder hablarlo. Y a mí me gusta que seas tan sincero y que digas, no, no, no estoy haciendo un temazcal mexica, no, estoy adaptando uno a un sistema coherente a lo que tú eres, como Ujú. siempre, para Gracias. bienestar, para generar como el bienestar, porque lo que nos hace falta y se nos está olvidando, y yo no sé, tú y yo platicamos en el tiempo de la pandemia, ya se nos olvidó que había que ir para adentro, mi Nacho. Yo veo a la gente muy dispersa, muy distraída, como que no, no se acaba de voltear a ver otra vez. Nos dieron 2 años como para checarnos, ¿no? Como a ver qué necesitas componer, hacer. ¿Cómo invitamos a la gente a que voltee a ver y hacer algo diferente? No solo porque está enfermo, sino en una, amo tu medicina porque es preventiva. No, yo no Ujú. tengo que estar yendo a verte ni cada mes ni nada. Simplemente es, dime qué necesito hacer para sostener, yo creo que una vida plena. Porque cuando el cuerpo no está bien, nada está bien. O sea, adentro te descompones más adentro. De acuerdo. Híjole, pues es una pregunta muy fuerte porque yo me la he estado haciendo mucho, ¿no? O sea, de repente siento que tú sabes que tenemos una, creo que ahí coincidimos mucho, que tratamos de poner en positivo, ¿no? O sea, no es así de que Claro, claro, ya no, fue, ya claro. perdimos la oportunidad, ya se nos No, fue. No, para nada, no, porque las oportunidades se renuevan, pero esa fue muy importante y todavía estamos a tiempo del rescate de ese espacio íntimo, ¿no? Eh, una de las cosas que más me llama la atención de que empezó a reactivarse el tema pospandémico ahora es el del cansancio, ¿no? O sea, la gente está muy cansada. Y te puedo hablar de un 90 y pico por ciento de mis wow, pacientes, ¿no? wow. Vacunados, no vacunados, infectados, no infectados, nunca les dio 3 veces. No es por ahí. Yo creo que hay dos cosas que es importante, y eso creo que sería un tema interesante para otra ocasión, pero vamos a ponerlo un poco al centro. Una tiene que ver con el regreso en esta metáfora del péndulo, ¿no? Como que nos retraímos todos y de repente vamos a recuperar el tiempo perdido. ¡Buah! Claro, ¿No? Un paréntesis, cuando hago mis cursos de Vipassana, que son 100 horas de meditación en silencio, ¿no? Lo que más me cuesta es romper el silencio. Lo que más me cuesta es meterme incluso a esto, ¿no? claro, claro, Porque no has hablado, porque estás. Es un poco el mismo ejemplo, la misma metáfora de habernos ido para adentro, haber elegido las actividades, haber programado, haber reconquistado el manejo del tiempo, porque a fin de cuentas nos lo claro, dieron y a ver, ahí está tu tiempo, pues haz tu bolita de plastilina y cuánto dura tu semana y cuánto claro, dura las 24 horas y todo, un poco a la voracidad de voy con todo lo que no pude hacer a nivel comercial, por ejemplo, ¿no? claro, claro. Este, esa puede ser una explicación. La otra creo que tiene que ver con esos bichos. Está, Sí, está, sí, está sí, muy fuerte porque el otro sí. día platicaba con un amigo y estábamos platicando este tema, del tema del cansancio, y los dos estábamos cansados. O sea, yo también, por supuesto. Y me dice, es que el tema de que se meta en todos lados, ¿no? Y de que tu agenda ya no tenga cerré la oficina, ¿no? Y que de Claro, repente, qué práctico es estarle resolviendo al plomero los materiales a las claro, 7:30 y luego no sé cuánto y en el coche no sé cuánto y en la noche en la cama cerrando. Entonces somos mucho más productivos. La sociedad en ese sentido está contenta claro, porque eso es básicamente una forma de generar este consumo totalmente irresponsable, que es una cosa que también se nos olvidó un poquito. claro. Entonces, y otra cosa que tiene que ver con esto es que te acuerdas cuando antes íbamos al aeropuerto y te decían, your attention, please, Sí, claro, sí, y te claro, ponías atento. claro. Y ahora, your attention, please, es todo el tiempo Todo el tiempo. pegado a esto. Y de repente sueltas un poquito y estoy como cansado, ping, otra vez, ¿no? Tu Claro, atención, aquí. claro, Entonces, ¿qué se puede hacer como para pasarlo a una práctica saludable? Yo creo que tener nuestra dinámica saludable con el aparato sí apagarlo a cierta hora, hay gente que no lo apaga nunca, este, y,
Y no es irnos para atrás, porque eso es imposible, y como dice el dicho, ni para tomar vuelito, pero sí creo que es importante acobijar un poco, reinterpretar ese espacio que nos regalaron, que fue realmente un gran retiro. Yo creo que todos Claro. somos más sabios, todos tenemos más posibilidad de habernos conocido en esta pandemia, y rescatar un poquito el esto sí y esto no. Esta cita sí y esta no la voy a tomar, ¿no? Y este proyecto sí y este no. Y la forma de que esto empate con la economía, porque pues, muchos tenemos familia y estamos en el plan de pues, cómo le hago y todo, Claro, es elegir las batallas en otra metáfora, ¿no? O sea, creo claro. que los chavos vienen con un chip muy interesante y de todas las clases sociales. Bueno, hay unas que no les queda de otra, pero en las que pueden elegir, ¿no? Creo que sí a partir de la pandemia y a partir del manejo del global warming y todo esto, están siendo mucho más conscientes de no entrarle a lo que nosotros somos absolutamente responsables, que fue el consumo irresponsable, Máximo. frenético de los 80s y los 90s, de que Claro, me voy de shopping a Estados Unidos a comprar claro, qué. ¿Cuál es tu lista? Lo que encuentre en oferta. claro, Voy a llenar 2 maletas y me voy a comprar una tercera. O sea, claro. las cocinas y los closets y Es cierto, entonces es cierto. elegir lo que necesitas te permite tener un control de tus finanzas mucho más sano, ¿no? Mucho más allá de la gente que tienen un hijo y a los 12 meses llega este financiero a decirles, empecemos a pagar el posgrado de su hijo. Bueno, pues que hay que ser de cierta forma para entrarle, ¿no? Porque pues, Claro, obviamente claro, ya que haces el balance, pues el financiero es el que tuvo claro, sus intereses, ¿no? Durante claro, claro, 20 años. claro. Pero elegir un poco en qué invertir y en qué no, ¿no? Qué ver y qué no ver, qué oír y qué no oír, qué leer y qué no leer, qué comprar y qué no comprar. Como volvemos al tema que siempre hablamos, tener un poco más de conciencia de autoobservación, de Ujú, no ir con los impulsos. Hay veces que yo siento que, bueno, y como ya entendimos cómo es comprar en línea, y además te bombardean, porque pues como ya compraste una cosa, ahora te mandan 20. ujú, Y cuando, y a mí me gusta lo que acabas de decir, acabo la semana pasada a entrevistar a Paulina Segui, que está muy comprometida con la ecología, y ella decía, nada más si supiéramos lo que pasa con la ropa que tú tiras y todo lo que es antes de que la hagan, lo que le está haciendo al planeta, serías mucho más consciente del reuso. ujú, Y esto yo creo que en eso tienes mucha razón. Nosotros no venimos de esa cultura, venimos de, tú compra porque aquí no hay. Entonces ujú, cómpralo. Ahora ya está aquí y está, hay muchísimo y es mucho más barato, de una calidad muy mala, pero tú compras. Como en este afán de poseer lo que no es necesario. Y también siento que nos distraemos con esto de a ver qué compro, porque yo tengo mucha gente que se mete a ver las ofertas ahora en línea y pierde una vida a ver qué ujú, compra sin necesitarlo. Y ujú, siento que estos chavos, que son un poco, no un poco, son bien minimalistas, porque hasta sus departamentos ahora viven en 60 metros y no tienen nada que no necesitan más que lo necesario. Y ujú, la ropa, porque ni tienen dónde guardar. ujú. Nuestras casas son enormes y tienes recoveco y medio para ver. Exacto. Y, no, y Sí, como sí. que sentimos que si hay vacío, algo está pasando, ¿no? O Tal sea, cual. como que siento que lo que nos hace falta es vaciar adentro, porque si no vaciamos adentro, tampoco entra nada nuevo. Y Ujú, eso es como estas creencias muy arraigadas nuestras en todo el término, mi Nacho, porque somos un todo, ¿no? ujú, En como esta conciencia de voltearme a ver, de voltearme a amar y cuidar el cuerpo, porque yo creo que es como el primer paso de avance a nivel de conciencia, que de tú acuerdo. manejas también, porque pues tú lo haces todo bien integral, porque no nomás estás dando no nada más es una parte nutricional o qué me vas a componer, sino que lo conectas también a ver un trabajo interno. Es que un poco lo que comentas creo que tiene que ver con la misma desintoxicación de la que ya hemos hablado en otros programas, ¿no? O sea, si de repente haces un ayuno, por ejemplo, eh, y eso te da mucha inspiración, pues hay que hacer lo mismo en casa. Yo cuando purgo a la gente o cuando entro en ciertos cuadros de desintoxicación, les digo, bueno, pero entonces ese día limpias tu closet y regalas, y Wow. limpias tus libros y regalas, y pintas la casa
y te quedas con algo más sencillo. Y esta filosofía zen, si quieres, o como le podamos decir, Ajá, ¿no? Es ajá. minimalista, ¿no? Nos distrae menos. Y creo que el tema de la distracción es de las claves para la salud mental en el siglo Claro, XXI. claro. Porque tú entras a eso y te concentras o te distraes, te vas a, o sea, no Sí, solamente es sí, sí. WhatsApp, ahora es Telegram y luego te vas Ajá, a no sé cuánto y te cae, ajá. cómprate los Converse que viste y pum, 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 pum. Entonces, eso es distracción. Y el tema de la concentración de recursos, de pertenencias, de ideas, de objetos de estudio, incluso de lecturas, ¿no? Mi madre era una gran lectora y ahora, bueno, pues está perdiendo la memoria, pero qué paradoja, ¿no? Porque 5 idiomas y era a mí me inhibía, porque es una mujer que leía 5 libros por semana, pues ¿de qué le Guau, hablas? Que no le dé, claro. ¿no? O sea, que dices, Sí, claro. pero bueno, fue demasiado, ¿no? Y yo como contrapostura no estaba leyendo 8 libros por mes, no, 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 estoy en este y ese me lleva a esto. Entonces, como que elegir, una vez más, elegir las Ajá, batallas, ¿no? claro, Me claro. interesa esto y me encantan esos cuartos minimales de estos personas que están empezando su vida de adultos, ¿no? De 30 años que tienen su mesita de luz con su libro, ¿no? Ese es Y ya. uno y lo compraron y me encanta también que luego pues lo presten y venga otro y Eso, ¿no? Que tienen, yo tengo la hija de una amiga que se juntan en grupo y traen el viernes, haz de cuenta, cada quien trae ropa que ya no está usando y la ponen en el centro. Y más o menos son de la talla. Entonces es como un nuevo shopping, reusado, claro, reusado, en una conciencia del reuso, reutilización de los recursos, porque pues bien, no la va a cobrar, ¿no? Este abuso no lo va a cobrar, no lo está tremendo. cobrando. Así como supimos de estas islas en el Pacífico de botellas de plástico, no Ajá, sé, tal cual. una Ajá. tendencia hace 8. Ahora no sé si supiste en Atacama, en Chile, en el norte de Chile, en este lugar que es súper mágico, que de repente aparecieron no unas islas, pero unos Himalayas de ropa nueva con No, etiqueta pasada de moda, ¿no? no, Sí, pero pues, entonces los llevaron allá porque a la marca le cuesta más, o sea, no lo puede regalar y le cuesta más venderlo a poco que tirarlo. Y es el no. tema de la moda, ¿no? Entonces, Usa ese y tira cuidado con ese. lo que compramos, ¿no? O sea, y ya no hay que ir, de entrada ya no es una cuestión de postura, ni de clase social, ni de cultura, simplemente es una cuestión de, pues, ¿por qué no voy a ir de repente a la Lagunilla y comprarme una camisa que está nueva o como nueva y es de buena marca si te interesa la buena marca, Claro, pero que cuesta 8 veces menos, ¿no? Mis hijos andan en esa y sus amigos también, y ya no es ir a la Lagunilla, ya está por todos claro, lados, ¿no? Son claro. estas, pacas, ¿no? Les llaman. Ajá, ajá, claro, claro, maravilloso. Sí, 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 creo que tiene que ver. Ya nos fuimos un poco del No tema del agua, importa. pero estamos hablando de calentamiento global, Es ¿no? que al final todo se enlaza, mi querido Nacho, y por Ujú, eso es que es integral, porque una cosa no puede estar separada de la otra. Y bueno, yo no tengo más que gratitud, ujú. como Yo cada vez también. que te miro y te miro, la verdad me provoca un enorme gozo a mi corazón por todo lo que nos das, porque tienes yo creo que no toda la gente tiene la manera de ponerlo tan claro, tan práctico y tan a la mano, ¿no? A veces lo muy científico y lo muy médico es como complicado y no lo entiendo. Y tú lo haces muy fácil. Ah, muchas Por gracias. eso eres el consentido de este programa para todos estos temas y ya cada vez que cambiemos la temporada ya sabemos que vamos a hablar contigo a ver qué sigue. Por lo menos ahora que empieza el verano, el agua. Ahora que viene el verano, el agua, ¿qué agua? ¿No? ¿Cómo hacer un Ajá, poco para que el agua sea un agua que tenga un sentido? Hay un ejercicio súper bonito que hacían algunos talleres que lo pueden encontrar en YouTube de eh, un enchufe conectado a la corriente con un cable cortado. Haz de cuenta que tienes una lámpara, pero le ajá. cortas el enchufe y tienes los dos cables con el cobre pelado, ¿no? Ujú. Entonces, si tú metes el enchufe en el agua y metes el otro contacto en la lámpara, con cierta agua no se prende el foco, pero si le metes minerales, hay Wow. conducción y Ah, funciona wow. y se prende la lamparita. Quizás Wow. no para leer, no estamos hablando de Ajá, watts, ajá. estamos hablando de qué agua conduce y cómo conduce. Y eso tiene que ver con el aspecto mineral. Entonces, ya dimos el recurso sencillo, que es Muy fácil, la muy sal de mar. fácil. La sal de mar, ¿no? Buenísimo.
La sal de mar te va a ayudar a hidratarte y a tener que tomar menos agua. Buenísimo. Pues Nacho, como siempre, mil gracias por estar en el programa. De verdad, mil gracias. Nos vemos muy pronto. Encantado de Seguro, estar contigo. seguro que sí. Pues así terminamos un programa más lleno de tips, de recursos que nos hacen falta para llevarla mejor, cada vez mejor. Espero que te haya encantado tanto como a mí. Nos vemos la próxima semana. Brilla siempre. Pásala muy bien.